unir, va a esterificarse con el OH y va a formar un enlace éster. Cuando está como glicerol, tenemos OHs y entonces esta es una molécula muy hidrofílica. El ácido graso, recuerden que el grupo carboxilo le da un carácter hidrofílico y la cola hidrocarbonada un carácter hidrofóbico. ¿Ok? Entonces, cuando se forma el enlace éster, aquí tenemos el enlace éster formado, se esterifica en cada uno de los del carbono y entonces cuando se esterifique va a perder ese carácter hidrofílico y ahora es una molécula muy hidrofóbica. O sea, cuando se esterifique, pierde su carácter hidrofílico, tanto el glicerol como el ácido graso, y ahora vamos a tener una molécula muy hidrofóbica. Entonces, estos R1 son las colas que corresponden a los ácidos grasos. Vamos a ver aquí cómo está. Tenemos entonces un glicerol, y aquí vemos, tenemos el glicerol. Aquí están los 3 carbonos y en cada carbono va a esterificar un ácido graso. Entonces, ¿cómo le vamos a dar el nombre? Acuérdense que la terminación de un ácido graso es ico. Cuando se esterifica, cambia la palabra ico por oil. Entonces, eso significa que aquí en el carbono 1 tenemos un estiárico y ahora se convierte en estiaroil. En el carbono 2 era un linoleico, tiene 2 isaturaciones y se convierte en linoleoil. 3 palmitoil, glicerol. Entonces, vamos a dar el nombre, vamos a quitar la palabra ico y vamos a ponerle la palabra oil. Entonces, quitamos la palabra ico y ponemos la palabra oil. Entonces, ¿cómo le vamos a dar el nombre? Por ejemplo, cuando es del mismo ácido graso, se le va a llamar ina, por ejemplo, tripalmitina. Entonces le quita la terminación final de tripalmítico y sería tripalmitina. ¿Ok? Cuando nada más tenga sean 2 ácidos grasos, quedamos que ¿cómo se llama si nada más tiene 2 ácidos grasos? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Cuando tenga 2 ácidos, si tiene 3 ácidos grasos, ¿cómo se llamaría? Triacilglicerol o triacilglicérido. Cuando tenga 2 ácidos grasos va a ser un diacilglicérido, ¿sí? Triacilglicérido, ok. Quiero que vean cómo está la composición, cómo es la composición de los alimentos. En el caso de un aceite de oliva, díganme qué es lo que predomina en el aceite de oliva, por favor. Insaturados. Van a predominar los insaturados, pero ¿qué también tiene? ¿Qué cosa tiene? Saturados. Tiene saturados. Tiene saturados. ¿Sí está claro? Ahora, es importante esto porque si ustedes pueden recordar, por ejemplo, los aceites van a estar siempre a temperatura ambiente en forma líquida. El aceite va a estar siempre a temperatura ambiente en forma líquida. ¿Ok? Ese aceite, esa característica física se la da la presencia de los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Pero tiene también saturados. En el aceite también vamos a encontrar ácidos grasos saturados. Vean qué es lo que sucede con las mantequillas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que predomina en las mantequillas? ¿Qué observan ahí? ¿Qué predomina? Los saturados. Empiezan a predominar los saturados, pero en la mantequilla, ¿cuál es el tipo de ácido grasos que predomina? O sea, bueno, ¿qué cosa observan a diferencia de lo que sería la grasa de origen animal? Compárenme estos 2 gráficos y me dicen qué hace la diferencia. ¿Qué cosa hay? Fíjense bien, por ejemplo, aquí podremos decir que casi la mitad son insaturados. Pero ¿por qué la manteca es más sólida? A ver, miren, aquí, la mantequilla. Ustedes la toman con los dedos y se deshace fácilmente. Y esto se debe
a que tiene un buen número de ácidos grasos saturados, pero predominan los insaturados, ¿sí? Predominan los de ácidos grasos saturados de cadena corta. En el caso de una grasa de res, la grasa, ¿qué es lo que tiene menos ácidos grasos de cadena corta? ¿Quién tiene más? Lo tiene más la mantequilla. Es importante aquí observar que ambos tienen ácidos grasos insaturados, pero ¿qué es lo que le da ese carácter sólido? La presencia, la abundancia de los ácidos grasos saturados, ¿Sí está claro? La presencia de los ácidos grasos saturados es lo que hace que ella se convierta en sólido. Y los ácidos grasos saturados de cadena corta, ¿quién tiene más? Lo tiene la mantequilla. Recuerden ustedes que les dije, ¿cómo se llama el ácido graso de 4 carbonos? ¿Recuerdan el nombre? ¿Butírico? ¿Cómo? Butírico. Butírico. Y es el que vamos a encontrar aquí en la mantequilla. Entonces, en la mantequilla vamos a encontrar el ácido butírico. Es el que va a predominar en esta zona de aquí, ¿sí? El ácido butírico. Entonces, al final vamos a tener, cuando nosotros consumimos aceite, consumimos tanto saturados como insaturados al consumir aceite. Vamos a consumir saturados e insaturados. ¿Qué es lo que importante de aquí? Lo que es importante de aquí es que lo que predomina en los aceites son los insaturados. Es lo que predomina. ¿Qué es lo que predomina en los aceites, en los lípidos de origen animal? No predominan, pero abundan los ácidos grasos saturados. Y eso hace que se conviertan en un mayor riesgo a la salud. El que predominen los ácidos grasos saturados predomina o incrementa el riesgo a la salud. ¿Sí? Ok. ¿Para qué nosotros queremos triacilglicéridos? Ahora, ¿qué cosa tiene el aceite? Tiene triacilglicéridos. ¿Qué cosa tiene la manteca? Triacilglicéridos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué dirían que cuál es la diferencia entre uno y otro? La cantidad de cadenas saturadas que contienen. Pero sería la cantidad o ambos contienen ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La relación entre saturados e insaturados que cada uno de estos tiene. En los aceites, ¿qué predomina? Insaturados. Saturados. ¿Sí está claro? Ahora sí. ¿Para qué queremos nosotros esos triacilglicéridos? ¿Los queremos para producción de energía? Y, por ejemplo, nosotros, entre más engordemos, por ejemplo, entre más grasa tengamos, menos calor vamos a tener. Y se consideran aislamiento los triacilglicéridos. Tenemos aquí entonces nuevamente los triacilglicéridos, fíjense aquí ya lo hemos comentado, los triacilglicéridos si nosotros lo ponemos en presencia de hidróxido de potasio, hidrolizamos el triacilglicérido y vamos a tener una sal. Vean ustedes aquí qué sucede. Liberamos el glicerol y dejamos el resto de la estructura, pero ahora con una sal. Son sales de potasio de ácidos grasos. Esto, jóvenes, esto es lo que se conoce como jabón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Degradamos el triacilglicérido usando hidróxido de potasio, saponificamos y entonces formamos una sal de ácidos grasos. Estas sales de ácidos grasos son los famosos jabones. ¿Sí? Gracias, gracias. Bien, vamos a tener entonces que está claro qué son los triacilglicéridos, cómo se forman los triacilglicéridos, qué se necesita para tener un triacilglicérido. Necesitamos un glicerol y 3 ácidos grasos. Se esterifica cada ácido graso al glicerol. Entonces, ¿qué son los fosfolípidos? Los fosfolípidos, ¿en dónde los vamos a encontrar? Son componentes de la membrana. Van a tener ellos una parte hidrofóbica y van a tener una parte hidrofílica. Los fosfolípidos van a tener un componente hidrofóbico y un componente hidrofílico. El componente hidrofóbico básicamente está formado por las colas de los ácidos grasos y el componente hidrofílico tiene una cabeza
O sea, está constituido por la cabeza, tiene un grupo fosfato y otros grupos que forman parte, que están unidos al grupo fosfato u otros grupos cargados de manera polar, que ahorita los vamos a ver. Entonces, el fosfolípido va a tener una parte hidrofóbica y va a tener una parte hidrofílica. La parte hidrofóbica está constituida básicamente por la cola de los ácidos grasos. La parte hidrofílica está constituida por por el grupo fosfato y por algún otro componente, como puede ser la misma base pegada al grupo fosfato que da origen a los fosfolípidos, algún azúcar, etcétera. Es importante que hablemos de que los fosfolípidos se van a derivar del ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico, quiero que lo anoten por favor, ¿qué cosa es el ácido fosfatídico? El ácido fosfatídico es un glicerol, 2 ácidos grasos y al último glicerol se le une un grupo fosfato, ¿sí? Se le une un grupo fosfato. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a tener aquí otro tipo de clasificación aquí. A ver, perdón. ¿Quién me dijeron que estaba con problemas para entrar? ¿Y Abigail Matías, ella ya se había conectado? Sí, ella ya se había conectado, pero se tuvo que salir. Ok. La puede dejar entrar. Ok, entonces vamos a encontrar dentro de los fosfolípidos, los vamos a dividir en fosfoglicéridos y esfingomielinas. Y entonces me quiero ir directamente a la estructura para que sea más fácil que ustedes lo puedan entender. ¿Qué cosa sería de acuerdo a lo que les acabo de comentar? ¿Qué sería esta estructura que está aquí en pantalla? ¿Qué sería? El ácido fosfatídico. Ajá, es el glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Un grupo fosfato. Cuando aquí tiene un hidrógeno, sería el ácido fosfatídico. ¿Sí? Entonces, aquí sería un fosfoglicerol. Pero cuando tiene 2 ácidos grasos y tiene un grupo fosfato, le vamos a llamar, anótenlo por favor, ácido fosfatídico. ¿Sí? ¿Sí? Ácido fosfatídico. ¿Ok? Ahora, cuando tenga un ácido graso menos le vamos a llamar ácido lisofosfatídico. Ácido lisofosfatídico. O sea, es esta estructura, pero con un ácido graso menos. ¿Sí? Ácido lisofosfatídico. Bien. Tenemos entonces aquí, ¿qué van a hacer los fosfolípidos? Me voy a regresar un poquito para ver si podemos seguirlo mejor. Recuerden que vamos a tener 3 tipos de lípidos en membrana. En membrana de los lípidos que contienen ácidos grasos vamos a tener triacilglicéridos que ya los vimos. Ahora, los lípidos de membrana, ¿cómo van a ser? Vamos a tener fosfolípidos y glucolípidos. Dentro de los fosfolípidos vamos a tener los glicerofosfolípidos. ¿Por qué se les llama glicerofosfolípidos? ¿Sí? ¿Por qué se les llama glicerol? Porque tiene un glicerol, 2 ácidos grasos, un grupo fosfato y un alcohol. Glicerofosfolípido porque la base es un glicerol. Luego vamos a tener por otro lado esfingolípidos porque la base va a ser, en vez de glicerol, vamos a tener una esfingosina. ¿Sí, jóvenes? A ver, ¿anotaron estas estructuras que están aquí? ¿Las anotaron todos? Estamos viendo ahorita glicerofosfolípidos, ¿ok? Esos glicerofosfolípidos, ¿qué cosas son? ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Quiénes son los glicerofosfolípidos? ¿Qué tienen en su estructura? Un glicerol,
2 ácidos grasos y un grupo fosfato. ¿Por qué se les llama glicerofosfolípidos? La estructura es un glicerol, ¿ok? La estructura es un glicerol, entonces tenemos un glicerol, 2 ácidos grasos, en el tercer carbono que está unido a un grupo fosfato. Y al grupo fosfato puede estar unido una base. Esta base, ¿quién puede ser? Si la base es etanolamina, ¿cómo le vamos a llamar al fosfolípido? Fosfatidiletanolamina. Y así vamos a tener diferentes bases. Quiero que anoten las bases de estos fosfolípidos, por favor. Si es etanolamina, le vamos a llamar fosfatidil-etanolamina. Si es colina, ¿cómo le llamaríamos? ¿Los anotan, por favor? Entonces tenemos etanolamina, fosfatidil-etanolamina, colina, fosfatidil-colina, serina, fosfatidil-serina, glicerol sería fosfatidil-glicerol, fosfatidil-inositol 4,5-bilfosfato, y cuando hay otra estructura similar de fosfatidil-glicerol, va a dar origen a la cardiolipina. ¿Ya lo terminaron de anotar? Si lo logran ver, entonces etanolamina, colina, serina, glicerol, inositol 4,5-bifosfato y fosfatidilglicerol. Ok. Vean ustedes la importancia de los fosfolípidos. Miren, este es un... Ajá. ¿Nos podría dar un minuto más, por favor? Ajá. Ok. Gracias.
¿Ya terminaron? Ok. Miren, por ejemplo, este es un trabajo, jóvenes. Vean ustedes la relevancia de los fosfolípidos. Originalmente se pensaba que nosotros teníamos una célula que tenía fosfolípidos y con esos fosfolípidos se moría, ¿sí? Con esos fosfolípidos moría. Tenemos aquí un estudio, nosotros trabajamos con estos tipos de lípidos y quiero que vean lo siguiente. Aquí nosotros tenemos un estudio, nosotros elaboramos, no sé si les había comentado que una de las principales líneas de investigación que yo tengo en mi laboratorio es el diseño de bebidas con beneficios a la salud. Clemente, ¿puedes encender la luz o por favor, o en qué zona estás? Es que no estoy en mi casa porque ayer se fue la luz y estoy en la casa de un tío, pero voy a tratar de ¿Estás escondido? No, pero me voy a tardar algo. No, está bien, Clemente. Ok, nosotros trabajamos con bebidas con beneficios a la salud, ¿sí? Y entonces quiero mostrarles el siguiente resultado. La idea es, vean ustedes la importancia de los fosfolípidos. Aquí estoy presentando solamente los datos de los lisofosfolípidos, de algunos lisofosfolípidos. Aquí nosotros trabajamos con un modelo de animales que son animales obesos. Entonces lo que hacemos es, tenemos animales sanos tratados con 3 bebidas diferentes. Lo que hacemos nosotros, preparamos bebidas a veces de extractos vegetales y la idea es ver si estas bebidas tienen beneficios a la salud. Entonces, lo que nosotros observamos es si estas bebidas son capaces de disminuir el riesgo de diabetes, problemas cardiovasculares, problemas renales, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, vean ustedes la diapositiva y la relevancia de los fosfolípidos. Nosotros tenemos aquí un heat map. Este es lo que se conoce como mapa de calor. Es muy común utilizado en análisis. Vean ustedes aquí qué es lo que vamos a observar. Tenemos aquí las ratas, el suero de las ratas es el promedio del suero de las ratas control. Y este es el suero de las ratas obesas, ¿sí? Aquí está HFF, es una dieta alta en grasa y fructosa. Aquí les dice que entre más azul esté, el compuesto está menos expresado. Entre más rojos esté, más expresado está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Hacemos un análisis de diferentes lípidos. Estos son los únicos que dan diferencia, por eso son los únicos que se muestran. Pero quiero que me digan, esto ustedes que entienden cómo se llama este compuesto. Este compuesto, ¿qué será? Bueno, está en inglés. Pero este C, ¿de qué fosfolípido vendrá de los que acaban de anotar? De la colina. ¿Cómo? ¿Colina? Ajá, entonces sería lisofosfatidilcolina. Si es lisofosfatidilcolina, ¿cuántos ácidos grasos tiene? ¿Uno? Uno nada más. ¿Y ese uno, de qué longitud de cadena es? 160 carbonos. No. O sea, perdón, está ahí, se pone así porque así lo da el programa. ¿Cuántos carbonos vimos normalmente de ácidos grasos que hay en la naturaleza? 16. 16 carbonos. Ahí le faltaría 2 puntos y les habla de la insaturación que tiene. ¿Cuántas insaturaciones tiene? Ninguna. ¿Sí? Cero. Y aquí sería ahora sí, esta lisofosfatidilcolina, ¿cuántos carbonos tiene? 16 y una insaturación. 16. Y una insaturación. Y eso es lo que dice esa estructura. Ok. Ahora, con esta información, ¿qué nos dice aquí? Tenemos los animales sanos, que ¿qué les dice? Que estos ácidos grasos, ¿cómo están comparado con los animales obesos? ¿Cómo están? ¿Más o menos expresados? ¿No expresados? ¿No o más? Más. Más expresados. Sí, está el valor más positivo y más azul, más negativo el valor.
¿sí? Les dice que en suero vamos a encontrar estos fosfolípidos más expresados. Fíjense bien, no significa que estén en suero, o sea, que ellos vengan del suero, o ellos originalmente estaban en una célula, la célula los liberó. O sea, la célula libera y entonces los vamos a encontrar en suero. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y vean aquí lo relevante de esto. Estos son los animales enfermos. ¿Y qué sucede con estos animales, con la bebida A, con la bebida B y con la bebida C? La bebida C, el perfil de compuestos de fosfolípidos en suero, ¿a quién tiende a parecerse? ¿Al suero de quién? ¿Sí entienden la pregunta? Los sanos. O sea, vean cómo va cambiando el color. Por ejemplo, vean este lípido. Se va haciendo más rojito y tiende a parecerse al de los animales sanos. Estos son animales que fueron alimentados con una dieta alta en grasa y fructosa. ¿Qué significa eso? Es una dieta para enfermarlos. Aquí al final, pero bueno, ¿cuál es la diferencia del animal este que está aquí? Que ellos llevaban, en vez de tomar agua, tomaban las bebidas que nosotros diseñamos. Entonces les dice que esta bebida C se parece mucho a quién, a la de los animales sanos. Bueno, no se parece mucho, tiende a ser un suero más sano. ¿Sí está claro? Tiende a ser un suero más sano. ¿Sí está claro, jóvenes? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede también? ¿Qué es lo que sucede con esta bebida A? ¿A quién se parece más la bebida A? ¿Al sano o al enfermo? Enfermo. Al enfermo. Esto, jóvenes, se conoce como el análisis del mapa de calor o heat map. Vean ustedes acá. Y ustedes aquí pueden observar, miren qué vemos aquí. ¿Dónde están los animales sanos? Son los que están en la nube azul. ¿Dónde están los animales enfermos? Los que están en la nube morada. Todos los puntitos que están ahí son los animales, o sea, agrupa sus metabolitos ahí. Y entonces, ¿qué les dice ese gráfico? Este es un gráfico de componentes principales. Y entonces les dice que aquí está la nube de los animales sanos y aquí está la nube de los animales enfermos. ¿Me están poniendo atención al gráfico? Ok. ¿Qué les dice aquí? ¿Cómo están? O sea, cuando se alejan las nubes, ¿qué les dice? ¿Se parecen o no los animales? ¿No ¿Qué se les diría ahí? No, no se parecen. No se parecen los fosfolípidos de esos animales. ¿Y qué les dice? ¿Qué sucede con los fosfolípidos de estos animales de la bebida A? ¿A quién tiende a parecerse más? Enfermos. A los enfermos. Y vean el verde. El verde se parece más ¿a quién? ¿Los sanos? Al de los sanos. Lo ideal es que quedara la nube verde sobre la nube azul, pero no fue así. O sea, la bebida tampoco se trata, o sea, la bebida no es un medicamento. La bebida simple y sencillamente ayuda, pero no es un medicamento. ¿Ok? Y entonces este se le llama un análisis de componentes principales. Vean ustedes acá. De todos estos metabolitos de aquí, hay un análisis que se le llama el análisis de los de los BIP, de los metabolitos más importante en el análisis lipidómico que se hizo. ¿Quién fue el metabolito más importante? Una lisofosfatidilcolina de 20 carbonos con 5 insaturaciones. Esa es la que da la diferencia. ¿Qué les dice aquí en los colores? ¿Qué les dicen los colores? ¿Cómo lo entienden ustedes? El color nuevamente, entre más rojo, más tiene. Entre más verde, o sea, estos colores pueden cambiar en función del programa que ustedes usen. Aquí les dice, y por eso siempre tienen que poner qué significan los colores. ¿Sí vamos bien, jóvenes? Entre más rojo, más cantidad hay, entre más verde, menos cantidad. Y entonces aquí les dice que este es un animal sano. Entre más rojo esté, más sano está, y entre más verde esté, más enfermo. Él les dice aquí, ¿quién es el compuesto más importante que marcó las diferencias más relevantes? Una lisofosfatidilcolina de 20 carbonos con 5 insaturaciones.
¿Quién la tiene muy expresada? El animal sano. ¿Sí está claro? El animal sano. ¿Quién la tiene menos expresada? ¿Quién es el más verde de aquí? El enfermo. ¿Ok? Y entonces este es el tipo de análisis que se hace cuando ustedes trabajan con muchísima información, con muchos datos. ¿Les queda claro este tipo de análisis? ¿Sí? Ahora bien, quiero que me digan ustedes qué entienden. Y entonces estos fosfolípidos, ¿qué con eso? O sea, ¿o qué entienden? ¿Para qué servirán entonces los fosfolípidos? El determinarlos en suero, ¿cuál es la relevancia, jóvenes? ¿Para qué los queremos determinar en suero? ¿Qué entienden ustedes? ¿O para qué hacemos este tipo de estudios, jóvenes? Para tenerlos en consumo humano. Puede ser en consumo o puede ser también, por ejemplo, como marcador. ¿Qué es lo que puedo yo decir? Que esta lisofosfatidilcolina de 20 carbonos con 5 insaturaciones, cuando esté muy baja, ¿qué me dice? Que es un animal en riesgo de qué? En riesgo, y ahora sí habría que ver los datos de estos animales. ¿Qué tenían estos animales? Estaban obesos, resistentes a insulina, tenían triglicéridos altos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que no es bueno que esa lisofosfatidilcolina se nos disminuya, ¿sí? Que cuando nosotros, por ejemplo, para nuestro laboratorio se vuelve un marcador importante porque de aquí en adelante nosotros tratamos de buscarla y buscamos tratamientos. Bueno, no sé si les había comentado, yo trabajo en el departamento de alimentos y entonces nosotros buscamos alimentos que sean capaces de poder controlar de poder subir e incrementar compuestos como de este tipo. Lisofosfatilcolina, lisofosfatiletanolamina, esta lisofosfatilcolina, etcétera. Entonces tratamos de buscar compuestos, alimentos, ingredientes, extractos que sean capaces de modular ese tipo de fosfolípidos. ¿Está clara la relevancia de los fosfolípidos, jóvenes? O sea, sirven. ¿Y por qué? Porque ellos como tal tienen funciones importantísimas a nivel celular. Una célula nace con un fosfolípido y el fosfolípido durante la vida de la célula se va degradando o va modificando o va cambiando su composición celular. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante estos fosfolípidos. Por ejemplo, se manda una señal cuando nosotros queremos que una célula prolifere, llega un inductor, se une a un receptor celular, se manda una señal y un fosfolípido se degrada. ¿Qué fosfolípido? ¿Qué fosfolípido, por ejemplo, se degrada? El que nosotros vimos hace un momento que serían este que está aquí. Este fosfolípido, por ejemplo, se degrada. Ay, necesito mover la cámara. Este inositol 4,5-bifosfato se degrada y cuando se degrada genera dos compuestos. Esos dos compuestos que genera cuando ese fosfolípido se degradó hace que se manden señales para que la célula lleve a cabo proliferación celular. La célula se tiene que morir, por ejemplo. Y para que la célula se muera por medio del mecanismo de apoptosis, cambia sus fosfolípidos de superficie. Y es una señal a los macrófagos para decirle que se la tiene que comer porque ella ya se va a morir. ¿Sí está claro? ¿Está claro, jóvenes? ¿Para qué sirven los fosfolípidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Yo nada más tengo una duda, pero es como medio... Ajá. ¿Es fosfaditil o fosfatil? ¿En dónde? Fosfatidil. Fosfatidil, colina, fosfatidil, etanolamina, y ese es el nombre que llevan los fosfolípidos de membrana. ¿Está claro? Y entonces esto es lo que hacemos nosotros ya a nivel que le llaman a nivel molecular en suero para poder detectar algunas enfermedades. Lo hacemos con fosfolípidos, lo hacemos con proteínas, lo hacemos con diferentes metabolitos independientes de las vías metabólicas y de esa manera nos damos cuenta o podemos checar, podemos determinar mecanismos moleculares de acción de diferentes compuestos. ¿Sí? Ok, vamos a ver los siguientes fosfolípidos y son las esfingomielinas. Una esfingomielina
¿Qué es lo que va a quiénes son? ¿A cuáles van a pertenecer? Ahora, ¿qué es lo que vimos además de triacilglicéridos? Habíamos visto que hay fosfolípidos que son glicerofosfolípidos y fosfolípidos que son esfingolípidos. ¿Qué es lo que cambia de estructura? Ya no hay un glicerol. Ya no hay un glicerol. ¿Qué cosa hay? Hay una esfingosina. Es una esfingosina, el componente central, el esqueleto es una esfingosina. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Sí? Vamos a ver ahora a los esfingolípidos. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Tenemos entonces aquí tenemos una esfingosina. Vean ustedes a quién se parece. Tiene 3 carbonos, tiene 2 OHs. Tiene 2 OHs nada más. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¿Jóvenes? Se parece al glicerol, ¿no? Se parece al glicerol. Nada más que la diferencia es que él tiene un ácido graso ya unido al primer carbono. Trae un ácido graso unido al primer carbono. Entonces, este ácido graso está unido al primer carbono y tiene en el segundo carbono un grupo amino. Entonces, ahora sí, ¿esa que es cómo se llama? Esfingosina. Cuando se une un ácido estiárico al segundo carbono, va a dar origen a lo que se conoce como ceramida. O sea, una esfingosina esterificada con un ácido estiárico da origen a lo que se conoce como ceramida. ¿Sí les quedó claro? A ver, ¿les queda claro qué cosa es la esfingosina, jóvenes? No, maestra, ¿podría repetirlo, por favor? Ok, a ver, una esfingosina tiene como esqueleto 3 carbonos. Lo van a poner porque necesito que se las aprendan, jóvenes. Necesito que se las aprendan y una esfingosina tiene de esqueleto 3 carbonos. En los 3 carbonos, en los carbonos del extremo van a tener OHs. Ponen OHs, por favor, ¿sí? En los carbonos del extremo van a tener un OH. Y en el primer carbono van a tener un ácido graso de 15 carbonos en el primer carbono. ¿Sí? ¿Siempre va a ser de 15 carbonos? Siempre va a ser de ese. Ajá, ese no va a cambiar. Y tampoco va a cambiar, ahora sí, en el carbono 2 va a tener un grupo amino. Cuando al grupo amino se le una, al grupo amino se le una un ácido estiárico, vamos a formar lo que se conoce como ceramida. ¿Sí? Vamos a formar lo que se conoce como ceramida. Y también ese siempre va a ser constante, ese nunca va a cambiar. ¿Sí? Ese no va a cambiar. Y entonces vamos a tener unido un ácido estiárico y va a dar origen a lo que se conoce como ceramida. Ahora bien, cuando al tercer carbono se le une una fosfocolina, va a dar origen a lo que se conoce como esfingomielina. Cuando la fosfocolina se una al tercer carbón, va a dar origen a una esfingomielina. ¿Sí está claro? Maestra, pero eso es cuando ya es ceramida. Ajá, la ceramida unida a una fosfocolina da origen a la esfingomielina. ¿En dónde detectaron? Este tipo de lípidos los detectaron, por eso de ahí viene su nombre, en el sistema nervioso. En los fosfolípidos de las células del sistema nervioso. ¿Sí?
¿Dudas? ¿Hasta aquí tienen dudas? Ok. Ceramida. Niñas, ¿saben para qué se usa la ceramida? Creo que le hemos comentado. ¿En dónde? El cabello. Muy bien. Lo traen los productos, sobre todo lo traen productos para el cabello, ¿sí? ¿Es precursor de qué? Es precursor de fosfolípidos de membrana, ¿ok? Esfingomielinas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Si aquí fuera un glicerol y 2 ácidos grasos, ¿cómo se llamaría el fosfolípido? Si fuera glicerol y 2 ácidos grasos con una fosfocolina. ¿Cómo se llamaría? Fosfatídico, ácido fosfatídico. Fosfatidilcolina. Lo acabas de anotar. Fosfatidilcolina. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Siguiente. Entonces, miren, aquí tenemos una fosfatidilcolina y una esfingomielina. ¿Cuál sería la diferencia? Que uno tiene como base a la esfingosina y el otro al fosfato. No. Digo, al glicerol. 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 No, pero no sería glicerol. ¿Cuál sería? El resto sería diacilglicerol, fosfato. Y esta que tiene como base la ceramida. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Una tendría diacilglicerol fosfato o conocido como ácido fosfatídico y la otra tiene como base una ceramida. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia, jóvenes? ¿Es diglicerol fosfato de los fosfolípidos? Ajá, del glicero fosfolípido. Del glicero fosfolípido es un diacilglicerol fosfato o ácido fosfatídico. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Entonces vamos a tener entonces, les dice que tenemos ahora, me voy a regresar un poco, otra vez, y me dicen cuál es la diferencia entre los del medio y los últimos, por favor. Aquí. Estos del medio, que se llaman esfingolípidos, y estos de acá que se llaman esfingolípidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que tiene un sacárido? ¿Tiene qué? Sacárido. O sea, que tiene, no, pero en general, ¿cómo le llamarían a esta parte de aquí? Azúcar. Tienen carbohidratos, ¿sí? Y este que tiene una fosfocolina. ¿Este quién es? ¿Cómo se llamaría esta que está aquí? ¿Cómo quedamos que se llama esta que está aquí? ¿Ceramida? No, toda. A ver, ¿no? otra vez, a ver, díganme. ¿Cómo se llama esta estructura que está aquí que les estoy mostrando? ¿Sí lo ven, sí ven el ratón, verdad? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cómo se llama esta estructura sin fosfocolina? Esta estructura sin fosfocolina. Ceramida. Se llama ceramida. Cuando tiene fosfocolina, ya completa, díganme cómo se llama. Esfingomielina, ¿ok? Esta que está aquí sería la esfingomielina.
¿Por qué está clasificada como fosfolípido? Porque tiene un grupo fosfato, ¿ok? Díganme qué diferencia tiene de la que está a mano derecha. ¿Por qué se le llama glucolípido? Porque desaparece el grupo fosfato y en su lugar, ¿qué aparece? Un carbohidrato. A ese es el que vamos a ver en este momento, ¿ok? ¿Les quedó clara la diferencia, jóvenes? Ok. Y entonces vamos a entrar a eso ahorita. Entonces, tenemos una ceramida. Las esfingomielinas que tienen una fosfocolina, ¿sí? ¿Estos cómo se clasificarían? ¿Esto qué sería? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Qué sería? ¿Un qué? Esfingomielina. Sí, pero ¿cómo lo clasificamos de acuerdo a lo que acabamos de ver ahorita? ¿Sería un qué? Esfingoción. ¿Qué sería? ¿Un qué? ¿Un fosfolípido? Un fosfolípido. Específicamente, ¿qué sería? ¿Un esfingolípido? Un esfingolípido. Vamos a ver ahora un esfingolípido que es glicolípidos. ¿Qué cosa tienen ellos? En el tercer carbón, ¿qué cosa tienen? Un carbohidrato. Cuando solamente tienen una glucosa, se va a llamar glucosil cerebrósido. Cuando tienen un ditrio tetrasacárido, se va a llamar un globósido. Y cuando tiene oligosacáridos ya más complejos, se va a llamar gangliósido. ¿Lo anotan, por favor? Glicolípidos, ¿verdad? Esos son glicolípidos, los tres últimos. El primero es un fosfolípido, que es un esfingolípido. Los últimos son esfingolípidos, que son glicolípidos, ¿sí? Jóvenes, les avisan a sus papás, bueno, creo yo que sus papás más o menos oscilan en ese rango, los que son de 50 a 59 años ya se está haciendo el registro para vacunación. Les avisan a sus papás si están en ese rango de edad, por favor. Ya se está haciendo el registro de vacunación para la gente de ese rango de edad. ¿Qué edad dijo, maestra? Que si tienen papás entre 50 y 59 años ya inició el registro de vacunación. Para que les avisen, bueno, si tienen tíos, hermanos, no creo que tengan hermanos de esa edad, pero si tienen tíos, familiares, lo que sea, les avisan, ya empezó el registro de vacunación de la gente de la edad de 50 a 59 años. Sí, gracias. Gracias. Para que les avisen, por favor. Bueno, o los registran, mejor aún, ¿no? Porque no sé si saben que sí lo piden para vacunar. El dicho registro, no sé si saben ustedes que sí lo piden para vacunar. Entonces sí necesitan hacer el registro de vacunación. Entonces, por favor, para que les digan a sus familiares. ¿Sí? Ya les va a tocar, jóvenes. Ya casi. ¿Qué faltarán? ¿6 meses? Pues ya casi, ¿no? O sea, ¿qué creen que va a ser lo mejor? Cuando ustedes ya les toque, sus papás ya terminó su inmunización, ¿no? O sea, entonces, pues quién sabe. ¿Ya lo terminaron de anotar, jóvenes? Maestra, Ajá. solo para ver si los anoté bien, ¿podría decirme de nuevo los nombres de glucosil cerebrósido y... Ajá. Lactosil, ceramidas o globósidos y gangliósidos. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. ¿Dudas? ¿Hasta aquí, jóvenes? Ok. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a continuar con el mismo tema. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces la ceramida. ¿Qué es lo que va a tener unida la ceramida? Vamos a regresar.
Cuando tenga una glucosa, y entonces les dice, puede tener una glucosa o una galactosa. Galactosil, ceramida, ¿sí? Y ¿qué cosa? ¿Cómo se van a llamar esos? ¿Cómo se llamarían? Glucosil, cerebrósidos, o galactosil, cerebrósidos. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? Vean ustedes aquí, está mucho más complejo esto, ¿no es cierto? ¿A qué correspondería? Gangliósido. Al gangliósido. ¿A cuál? Está más complejo, jóvenes, está más complejo. ¿A cuál correspondería? Al gangliósido, ¿sí? ¿Qué tiene? ¿Qué les dice que tiene? N-acetil galactosa, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver qué es lo que tienen este tipo de compuestos. Entonces tienen un N-acetil galactosa. Entonces va a pertenecer o va a formar parte de los gangliósidos, ¿sí? Estos son la última clasificación de los que contienen ácidos grasos en su estructura. Vamos a ver la última y a eso se les llama los compuestos que no contienen ácidos grasos, pero que tienen unidades de isopreno. Estas unidades de isopreno las pueden ver ahí, son estructuras de 5 carbonos, son estructuras de 5 carbonos y se llaman unidades de isopreno. Las estructuras de 5 carbonos se llamarían unidades de isopreno, ¿ok? Bien. Cuando tienen, por ejemplo, aquí vean ustedes los nombres. Así es como se van a representar las estructuras de las unidades de isopreno. Aquí son unidades de repetidas de isopreno, jóvenes. Vamos a encontrar aquí algunos compuestos. Seguramente ahorita todavía no son muy común para ustedes escuchar estos nombres. Pero, por ejemplo, aquí hablamos de geraniol, fitol. Y entonces, ¿en dónde vamos a encontrar ese tipo de compuestos? Son compuestos que vamos a encontrar sobre todo en extractos apolares, aceitosos, por ejemplo, de plantas. O sea, cuando hagamos nosotros un extracto apolar, es el tipo de compuestos que vamos a encontrar, ¿ok? ¿En dónde los vamos a encontrar? Obviamente en plantas, los esquiterpenos, monoterpenos, diterpenos, eso que se llame terpenos, los vamos a encontrar en plantas, jóvenes. Y muchos de ellos son el característico, lo que le da el olor, por ejemplo. No sé si alguna vez cuando han partido o pelado la naranja les queda un olor en las manos a la naranja y queda como aceitosa sus manos. Son este tipo de compuestos, son unidades de isopreno y es el que da el olor ese característico de la naranja. Son compuestos apolares, lo más importante de aquí. Bueno, ¿cómo se llaman esos? Terpenos. ¿Sí? Y hay de diferentes longitudes de cadena y eso es lo que le da el nombre en función de la cantidad de carbonos que tenga, de unidades de isopreno que tenga, es su nombre. Vean ustedes aquí el importante. El de 8 unidades de isopreno da origen al beta-caroteno. El beta-caroteno es el que le da, el beta-caroteno, bueno, ustedes lo saben, es el que da el característico color amarillo-naranja de los frutos y los vegetales. El beta-caroteno, por ejemplo, el beta-caroteno, la naranja es beta-caroteno, la zanahoria, el clásico color naranja de la zanahoria es un beta-caroteno, ¿sí? Y entonces ahora sí, vean ustedes ahí la simetría de ese beta-caroteno, les dice que son 8 unidades. Son 8 unidades de isopreno. Si ustedes pueden observar, son 8 unidades de isopreno y si ustedes pueden observar, si nosotros lo partiéramos aquí, jóvenes, ¿qué sucede? Exactamente lo que está a mano izquierda lo tenemos a mano derecha. O sea, tenemos las mismas estructuras de mano izquierda que de mano derecha. ¿Ok? Esas estructuras, cuando nosotros consumamos un beta-caroteno y fraccionemos e hidrolicemos aquí, nos va a dar origen a la vitamina A. ¿Qué es la vitamina A? Unidades de isopreno. ¿De dónde proviene? Del beta-caroteno. Y por eso les dicen que para qué debemos de tomar jugo de zanahoria. ¿Para qué? La vista. Para la vista, ¿sí? ¿Y qué cosa necesita la vista? Unidades de vitamina A, ¿ok? ¿Quién es el precursor de la vitamina A? El beta-caroteno. El beta-caroteno es el precursor de la vitamina A, ¿sí? ¿Ok?
Entonces aquí está, el beta caroteno se rompe y tenemos entonces la vitamina A, que es el retinol, y les dice que este se va a convertir en cisretinal, que es el pigmento que da la luz, que cuando nos llega más sol, lo vamos a convertir en transretinal y que además es una señal importante para el cerebro, ¿sí? Entonces vean ustedes la relevancia, qué es lo que tenemos que consumir y nuevamente, ¿qué tendríamos que consumir? Tenemos que consumir betacaroteno para dar origen a estos compuestos que son importantísimos para un buen funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, este betacaroteno se rompe, da 2 unidades de vitamina A que se conoce como retinol, y entonces vean en todo lo que se convierte, señales para el cerebro, señales hormonales para las células epiteliales. Entonces, ¿de qué están compuestos el betacaroteno? ¿De qué quedamos que está compuesto el betacaroteno? De 8 unidades de isopreno. De isopreno, 8 unidades de isopreno, y se clasifica como un terpenoide. ¿Sí vamos bien? ¿Qué es un terpenoide? Son 5 carbonos que vamos a encontrar. ¿Qué otros compuestos están? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué más vamos a encontrar en la naturaleza que está compuesta de unidades de isopreno? La vitamina E. ¿Qué función tan importante tiene la vitamina E? Es un antioxidante. Un antioxidante, por ejemplo, muchos cosméticos, por ejemplo, hay muchos tratamientos de belleza, si funciona o no, no estoy tan segura, pero mucha gente se pone directamente en las arrugas vitamina E, como las arrugas es un proceso oxidativo. Entonces mucha gente se pone directamente la vitamina E porque es un antioxidante potente, es un efecto. Las arrugas viene de un efecto de estrés oxidativo. Luego la vitamina K, que sirve como anticoagulante. Normalmente cuando les sangra la nariz, jóvenes, ¿ustedes recuerdan cuando eran pequeños y les sangraba la nariz, qué cosa les daban? Vitamina K, que es un anticoagulante, ¿sí? Les dan vitamina K, que es un anticoagulante. Luego, vamos a tener algunos otros componentes nosotros en la membrana, por ejemplo, vamos a tener la ubiquinona, que forma parte de la cadena respiratoria, un componente clave de la cadena respiratoria, coenzima Q o ubiquinona. ¿En qué participa en la cadena respiratoria? ¿De qué está compuesta? De unidades de isopreno. La plastoquinona está en los cloroplastos en las células vegetales y ella es importantísima para la fotosíntesis. ¿Sí? Bien. Y entonces finalmente vamos a ver unidades de isopreno. ¿Quién más tiene unidades de isopreno? El colesterol. Y entonces la pregunta es, ¿qué relevancia tiene el colesterol? ¿Ustedes me pueden decir para qué sirve el colesterol? Bueno, aparte de enfermarnos, tiene funciones buenas el colesterol y necesitamos tener colesterol en el organismo porque tiene funciones claves en el organismo. ¿Me pueden decir qué saben ustedes del colesterol? ¿Es como el precursor de muchas hormonas? Es el precursor de hormonas. Es precursor de hormonas. ¿Cuáles hormonas? Las hormonas sexuales. ¿Sí? Es el precursor de la testosterona, del estradiol, aldosterona y cortisol. ¿Sí? Ok. Testosterona, estradiol, cortisol y aldosterona. Bien. ¿De qué más es precursor el colesterol? De las sales biliares. Y obviamente como componente de membrana juega un papel muy importante porque es el que le da la fluidez a la membrana. Entonces, el colesterol sirve para hacer hormonas, sirve para hacer sales biliares y es un componente importantísimo para darle fluidez a la membrana. Y entonces aquí les dice que, bueno, todos estos lípidos que vimos, ¿quiénes son los que tienen un papel importante en la membrana? Los fosfolípidos como los glicerofosfolípidos, glicolípidos como los esfingolípidos, los esteroles como el colesterol. Entonces, todos ellos los vamos a encontrar de manera importante ¿en dónde? En la bicapa lipídica.
¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Y miren, vean ustedes cómo se acomodan. Dice, aquí tenemos una fosfatidilcolina, una esfingomielina, y entonces del otro lado vamos a tener fosfatidilserina, fosfatidiletolamina, fosfatidilinositol, y entonces vamos a tener glicolípidos en la membrana, y entonces todos los que acabamos de ver son componentes importantes de membrana celular. ¿Para qué sirven? Sirven como señal de reconocimiento celular, sirven para poder mandar señales de replicación, de transcripción de genes, sirve para poder mandar señales, como ya les había comentado, para muerte celular como apoptosis, etc. Y entonces vean lo que hace la membrana. Cuando la membrana se va a morir, perdón, se me fue el nombre, ¿cuál es la importante? Hay un fosfolípido, no recuerdo si es fosfatilcolina o fosfatilserina. O sea, ese tiene que abundar en la parte extracelular y lo que hacen, mire, fíjense bien cómo se mueven los fosfolípidos. Pónganme atención en la diapositiva. Los fosfolípidos se pueden mover, este que está aquí podría moverse para acá, pero también podría moverse de aquí para acá. Y este movimiento de aquí para acá se le llama el movimiento flip-flop de los fosfolípidos. ¿Cuál es la relevancia de ese movimiento? Que cuando va a producir, se va a generar apoptosis, perdón, lo que no me acuerdo cuál es, pero la fosfatilcolina o la fosfatilserina, ¿qué hacen? Todas las que estén acá adentro hacen flip-flop, se ponen afuera y entonces abundan ellas en el exterior y entonces los macrófagos que entienden que esa célula se tiene que morir y tiene que llegar a comérsela. ¿Por qué tiene que ser así? Para no hacer desastres. Se tiene que comer la célula, la tiene que endocitar completa para no derramar sus componentes ahí en el medio. ¿Quién es la señal? Los fosfolípidos de membrana. ¿Sí? Bien, ¿tienen dudas hasta ahorita? ¿Dudas, jóvenes? Carla Judith Mata es de nuestra clase. Sí. Ok. ¿Dudas? ¿No tiene ninguna? Ok, jóvenes, vamos a entrar ahora a lo que sería el tema de metabolismo celular. Para ver metabolismo celular, lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que sucede con las energías en nuestro organismo. Entonces vamos a empezar a ver y vamos a repasar un poco en qué consiste el metabolismo. Quiero que me digan, por favor, jóvenes, ¿por qué creen ustedes que vamos a hacer metabolismo? ¿Para qué haremos metabolismo? ¿Ustedes qué creen por cuál es la relevancia de la bioquímica en realidad? ¿Por qué es importante que hagamos metabolismo? ¿Qué entienden ustedes para qué necesitamos hacer metabolismo? Para obtener nutrientes. ¿Para qué? Obtener nutrientes. Para poder obtener nutrientes. O sea, pero para poder obtener nutrientes, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo entiendes, Axel? Pues que hay que pasar por procesos que al final van a dar como resultado la obtención de ciertos nutrientes, ¿no? ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense bien, yo consumo un almidón porque ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Qué es lo que necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita? Necesita glucosa. Entonces voy a comer yo almidón porque mi cuerpo necesita glucosa. ¿Y para qué necesita glucosa? Necesita glucosa para poder funcionar. Hay células, no sé si ya les había comentado, pero hay células en el organismo que solamente pueden usar glucosa. ¿Quiénes son esas células? Por ejemplo, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo no puede usar ningún otro nutriente que no sea glucosa, ¿sí? No puede usar ningún otro nutriente que no sea glucosa, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok, bien. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a necesitar entonces? Degradarlo para poderlo absorber. ¿Para qué necesitamos absorberlo? Entonces, necesitamos nosotros absorberlo porque necesitamos de manera importante llevar a cabo procesos bioenergéticos. ¿Y qué es la bioenergética? Es el proceso de transformar las energías.
las energías de quién, de los carbohidratos, de las grasas y las proteínas, a algo que sea útil biológicamente. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere con esto? Yo me como una glucosa porque esa glucosa trae un componente energético que a mí me sirve. Como glucosa, yo no puedo decir que la glucosa es energía, pero cuando entre a mi célula la voy a transformar de tal manera que al final yo la convierto en una energía útil para mi cuerpo. ¿Quién es esa energía útil para mi cuerpo? El ATP. ¿Sí está claro? Está medio ahorita rarito lo que les estoy diciendo, pero fíjense bien, entre más hidrógenos tengo una sustancia, más energía va a tener. Porque en realidad lo que yo necesito quitarle a la glucosa, ¿qué cosa es? A la glucosa necesito quitarle hidrógenos para poder hacer ATP. ¿Ella qué trae? Energía. Pero esa energía, como ella la trae, no me sirve. Yo necesito transformarla a algo útil biológicamente. ¿Y qué cosa es ese algo útil biológicamente? El ATP. Y entonces vamos a ver que nosotros constantemente estamos transformando la energía. ¿Cómo lo vamos a ver o cuál es el ejemplo clásico? La luz solar. La luz solar es una forma de energía. ¿A quién le llega? A las plantas. ¿Sí? Las plantas, ¿en qué lo van a transformar? Esa planta va a transformar esa luz solar, lo va a transformar en carbohidratos. ¿Qué es ese proceso? ¿Cómo se le llama ese proceso? Se le llama el proceso de fotosíntesis. ¿Quién lo lleva a cabo? Las plantas, algas y bacterias. Y entonces, ¿nosotros qué vamos a comer de ellas? Vamos a comer una forma de energía. ¿Quién es esa forma de energía? ¿Quiénes son? Los carbohidratos. ¿Sí está claro? Los carbohidratos. Ella a mí me va a dar carbohidratos y entonces esos carbohidratos yo los voy a utilizar. ¿Ok? ¿Y en qué los voy a convertir? Los voy a convertir y entonces dice que estos organismos fotosintéticos van a convertir la energía radiante en energía química. ¿Quién es esa energía química? El carbohidrato. Y luego yo me como el carbohidrato y ¿en qué lo convierto? En otro tipo de energía. Y entonces todos estos procesos energéticos, ¿cómo le vamos a llamar? La bioenergética. ¿Sí? Y entonces nosotros estamos vivos gracias a la bioenergética. ¿Ok? Y entonces vamos a ver un proceso clave, fundamental para que nosotros podamos sobrevivir, que es la termodinámica, que estudia los intercambios de energía entre los diferentes conjuntos de materia. Y ya vimos cómo funciona, ¿no? O sea, la luz llega a la planta la convierte en un tipo de energía. Luego ese tipo, fíjense bien lo interesante de aquí. La luz, la planta convierte la luz en un tipo de energía. Le llega a la vaca lo convierte en un tipo de energía y luego yo la como de la vaca y me la da en otro tipo de energía. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en estos procesos? Estamos haciendo procesos termodinámicos, ¿ok? Y entonces les dice que va a ser importante, que vamos a hablar, que en nuestros procesos de metabolismo va a haber una materia, que es algo que tiene masa, ocupa espacio, energía, que es la capacidad de realizar un trabajo, y vamos a usar dos tipos de unidades, kilojoules, que es como nosotros vamos a medir la energía en el metabolismo, y nosotros, ¿cómo sabemos cuánta energía trae algún nutriente? Lo vamos a medir en forma de kilocalorías, que es la energía térmica que fluye de ese objeto de más alta temperatura a uno de menor temperatura. Nosotros, en laboratorio, ¿cómo podemos saber cuántas kilocalorías trae ese nutriente? Lo vamos a medir con un equipo. ¿Cuánta energía trae? Lo vamos a medir en forma de kilocalorías. Ok. Energía, entonces, es la capacidad para poder desempeñar un trabajo. Y el trabajo va a ser la aplicación de una fuerza a través de la distancia. Y entonces vean ustedes qué sucede. Yo tengo el sol, riego la planta, le llega CO2 y ¿en qué me lo convierte? En una energía diferente que son los carbohidratos. Yo me como los carbohidratos. ¿En qué los voy a convertir? Los voy a convertir en energía química que puede ser el ATP. Los voy a convertir en energía eléctrica, por ejemplo, para mandar señales a través del encéfalo o las señales nerviosas. Energía electroquímica para la que funcionen algunas bombas celulares, bombas de sodio,
para que el sodio entre o el sodio salga. Por ejemplo, yo necesito que la anguila esté bien comida para que estar en riesgo, ¿no? O sea, si ella come, ¿qué va a generar? Energía radiante electromagnética. Si yo la encuentro en ayuno, ya la hice, no me va a hacer nada. Pero si la encuentro comida, me va a crear esta energía electromagnética. Y entonces es cuando vaya a tener el problema. Perdón, estoy hablando de, esta energía electromagnética es la de las luciérnagas. Entonces, esta luciérnaga va a crear esa luz a través de una energía electromagnética. ¿Qué voy a hacer también con los carbohidratos? Voy a generar calor. Y entonces al final voy a convertirlo en energía térmica. Voy a estar hablando que yo estoy convirtiendo las energías en diferentes tipos para que funcione mi cuerpo. O sea, yo consumo glucosa, transformo mi glucosa ¿en qué? En ATP y luego ese ATP lo convierto en otros tipos de energía. ¿Cómo le hago para poderme mover? Necesito una contracción muscular. Esa contracción muscular, ¿quién me la provocó? El ATP. ¿Cómo le hago para mandar señales nerviosas? Necesito energía eléctrica. ¿De quién dependía? Del ATP. Y entonces estoy haciendo transformaciones químicas. Esas transformaciones químicas, entonces, fíjense bien aquí. Yo tengo una planta que captó sol. ¿Qué cosa hizo la planta? ¿Qué hizo la planta? Al captar el sol. Y al regarla y darle CO2, ¿qué cosa hace? ¿Qué proceso hace ella? Un carbohidrato. Hace carbohidratos, pero también hace oxígeno. Esa es la maravilla de esto, que va a hacer carbohidratos y va a hacer oxígeno. Esos carbohidratos, ¿qué cosa voy a hacer con ellos? Los voy a transformar y puedo hacer una pasta. O sea, yo obtengo almidón de la planta y puedo hacer una pasta. Pero el animal, la vaca, se pudo comer esa planta y ¿qué cosa me dio? Permitió que ella pudiera hacerme, por ejemplo, de ella obtengo la carne. Y entonces al final, aquí, esta Coca-Cola, ¿qué cosa trae de la planta? Trae fructosa. Esa fructosa, ¿qué proceso sigue? El proceso de fotosíntesis. Y entonces al final, ¿a mí qué me llega? Me llega un alimento que yo necesito respirar para poderlo oxidar. ¿Vamos bien? Si no respiro, jóvenes, no puedo oxidar mis alimentos. ¿Qué significa oxidarlos? Poderles quitar sus hidrógenos. Durante ese proceso de oxidación, ¿cómo sé que yo estoy oxidando? ¿Qué voy a exhalar? CO2. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué quiero oxidar? Para poder tener una energía útil. Y les dice aquí, yo necesito comer para poder correr. No como, no puedo correr. ¿Sí? Si no como, no puedo correr. Y bueno, ustedes lo han visto. ¿Qué es lo que sucede cuando ya me acabé mi almacén de energía? ¿Qué tiene que consumir aquella persona que va corriendo? Tengo que darle un poco de glucosa para poder seguir corriendo, poderla mantener. ¿O qué les sucede a ustedes cuando van al gimnasio y tienen varias horas de ayuno? Se van a desmayar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se están acabando sus reservas energéticas y no sé si han visto. Bueno, no sé si en todos los gimnasios haya, pero hay unos gimnasios muy elegantes que les ponen su garrafoncito de agua y al ladito les ponen un garrafoncito de jugo. No sé si alguna vez han visto. La idea no es que vayan a desayunar, jóvenes. La idea es que cuando ustedes empiecen a sentirse mal, cuando estén haciendo ejercicio, es que puedan darse una carga de glucosa. Esa carga de glucosa la van a obtener a través del jugo. Y entonces la idea es que se recuperen. ¿Por qué? Porque cuando están haciendo ejercicio, están gastando muchas calorías. Están gastando muchas reservas energéticas. Y entonces, ¿qué sucede? Que se empiezan a bajar los niveles de glucosa y entonces ya no hay glucosa suficiente para el glóbulo rojo. ¿Cuál es la función del glóbulo rojo? ¿Para qué sirve el glóbulo rojo, jóvenes? Transportar hemoglobina. ¿Pero cuál es la función? Oxigenar la sangre. Transportar el oxígeno. Y entonces, ¿qué sucede si yo dejé de darle glucosa a mi glóbulo rojo? No hay quien transporte el oxígeno. Y entonces, ¿para qué quiero yo oxígeno en las diferentes células? Necesito oxígeno para poder oxidar. Y ese oxígeno al final, ¿qué cosa me va a dar? En todo este proceso metabólico, ese proceso de oxidación que me va a dar energía útil. Algo bien importante, quiero que lo anoten. Nunca hacemos energía para almacenar.
No hay forma de almacenar energía. O sea, no es, ahorita voy a comer para poder hacer ATP para más al rato que vaya ya de ejercicio. Así no funciona. La energía se hace porque se va a usar en ese momento. No hay forma de hacer almacenes de energía, jóvenes. ¿Sí está claro? No hay forma. ¿Qué es lo que sí podemos almacenar? Carbohidratos y lípidos. Es lo único que vamos a almacenar. Las proteínas tampoco se almacenan. No hay almacén de proteínas ni hay almacenes de ATP. ¿Ok? Bien. Quiero que me digan una cosa. Si los hidrógenos son los importantes para poder obtener energía, ¿quién es aquí importantísimo? Díganme ustedes de entrada, ya con esta información, quiero que me digan de este y este, de la glucosa y el glicerol, ¿quién me va a dar más energía? La glucosa. Glucosa. La glucosa, porque ¿qué vieron? ¿Qué tiene más? Hidrógenos. Y son los hidrógenos estos, jóvenes, estos. No son los OH, son los hidrógenos solos, estos. Son los que vamos a quitar, estos que están aquí. ¿Cuántos hidrógenos tiene? De entrada veo que tiene, ¿cuántos? Ahí, ¿cuántos veo que tiene? 5. Tiene 5. Y entonces acá, antes. Vamos a ver, este me va a dar, aquí tiene 5, pero acá ¿cuántos tiene? 5 también. Y entonces, ¿quién me va a dar más energía? Ambos. Ambos. Ahora sí viene lo importante. ¿Quién me va a dar más energía? ¿El glicerol o un ácido graso? Un ácido graso. Un ácido graso. ¿Y entre el ácido graso y la glucosa? Un ácido graso. Un ácido graso. Fíjense bien. No es tan directamente proporcional, no es tan directamente tantos hidrógenos, tanto porque depende de la disponibilidad de los hidrógenos. O sea, no todos los hidrógenos están igual de disponibles para poder obtener energía, pero es una manera, es una manera aproximada de podernos dar idea a quién tiene más energía. Entonces la pregunta es, bueno, nosotros esperaríamos que por la cantidad de hidrógenos que tiene este nos diera como 5 veces más, por lo menos 6 veces más de energía que este. Pero ¿por qué no nos da? Porque depende de la disponibilidad de sus hidrógenos. Lo que sí está claro aquí es que mientras este nada más me da 4 kilocalorías, este me da 9 kilocalorías. Y esas kilocalorías, ¿qué cosas son? Los hidrógenos. Los hidrógenos disponibles para poder formar, ¿qué cosa? ATPs. ¿Sí? Y entonces díganme cuánta caloría me daría un triglicérido. Mucho más. ¿Sí? Y vean entonces ustedes, la pregunta es, ¿qué sucede si yo me como una glucosa y qué sucede si me como un triglicérido? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor, jóvenes? ¿Y por qué? Si yo no ocupo más energía, ¿qué hago? Como glucosa. No. Fíjense bien. A ver, yo comí esto y comí esto. Con esto era suficiente para que me diera la energía que yo necesitaba. ¿Sí? ¿Qué sucede? Se almacenarían en forma de líquido. Lo voy a almacenar en forma de triglicéridos. Ese es el problema, jóvenes. Que como no puedo almacenar energía, ¿qué almaceno? Los nutrientes. Los nutrientes. ¿En forma de qué? ¿Y cuál no tiene límites de almacenamiento? Los triglicéridos. Los triglicéridos. El problema de la glucosa es que ella sí tiene límites de almacenamiento. ¿Sí? Pero los triglicéridos no. Y por eso tenemos el pequeñito problema del exceso que comamos en que lo vamos a almacenar en forma de triglicéridos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Sí. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Todo bien. Ok, ¿Y eso hasta aquí. Ajá. se convertirá en tejido adiposo o en algún O sea, ese es el tejido, o sea, más bien, yo hice triglicérido o lo comí. ¿En dónde lo almaceno? En los adipocitos del tejido adiposo. ¿Sí está claro? ¿En dónde lo voy a almacenar? Lo voy a almacenar en el adipocito del tejido adiposo. Ok. ¿Cuál es el problema también? Que el adipocito tiene cierto límite, o sea, hay cierto límite de almacenamiento del adipocito. ¿Qué sucede cuando ya llené mis límites? ¿Qué sucede?
Fíjense bien el problemón en el que se mete nuestro organismo. Bueno, es un problemón y es una desventaja enorme porque ese es el principal problema que tenemos actualmente. Les voy a mostrar una foto, jóvenes. Ese es el principal problema que tenemos actualmente. Fíjense bien qué sucede cuando ya llené. Cuando ya llené mi almacén, ¿qué creen que hace mi organismo? Hace más células adiposas para almacenar. ¿Sí? O sea, si ya saturé, a él no le preocupa. ¿Qué hace? Pues hago más células para poder seguir almacenando. ¿Cómo ven? Y entonces ese es un problema de él. Y entonces, miren, aquí les voy a poner una imagen. Rápidamente les voy a poner una imagen de lo que son las imágenes que nosotros obtenemos en laboratorio. No sé si la alcanzan a ver, ¿la alcanzan a ver ahí? Este es un adipocito de un animal con una dieta estándar. Vean el tamaño. Este es un adipocito de un animal alimentado con una dieta alta en grasa. ¿Qué alcanzan a observar, jóvenes? Que es más grande. Las células están más grandes. O sea, es el mismo zoom que se hace en microscopio. Vean el tamaño. Bueno, les quiero hacer un comercial. Trabajamos con empresas y esta es una empresa de harina de grillo. No sé por qué la gente se está comiendo las harinas de grillo, pero cuando nosotros incorporamos en la dieta harina de grillo al 8%, vean el tamaño de los adipocitos. O sea, tiene dieta alta en grasa y tiene harina de grillo. Y vean el tamaño de los adipocitos. Si nada más come 4%, vean el tamaño de los adipocitos, pero si come el 8%, vean cómo reduce. Bueno, hay una tendencia enorme en Europa de consumir harina de grillo. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere consumir proteínas de origen animal y entonces dijeron que los insectos eran nuestra mejor opción y se están comiendo los insectos. Y entonces hay una empresa queretana que está elaborando harina de grillo. Lo está para México y para exportación. Entonces vean qué sucede cuando consumimos harina de grillo. Algo tiene el grillo que hace que bajemos de peso. ¿Sí? Y vean el tamaño de los adipocitos. Ahora, cuando ya se llenó así, que luego empieza a hacer, como ya se llenan los adipocitos, ahora replica y hace más adipocitos. O sea, si ya los cubrió, pues hace más. Y entonces aquí viene el problema con nosotros, con el peso corporal. ¿Sí está claro, jóvenes? Los mortales. O sea, ¿por qué nos tuvo que pasar eso? O sea, ¿por qué no decir, bueno, hasta aquí topó y ya no hay que hacer más replicación de adipocitos? No, es la única célula que hace eso. Va a seguir almacenando. Ok, jóvenes, nos vemos el día miércoles.